Hoy vamos a dar inicio a una jornada sobre México con la excusa de que desde Cámara de Guipúzcoa hemos firmado un convenio de colaboración con la empresa Urglobal. México, país importante, economía mundial, ranking número 15 aproximadamente, el 10º país exportador del mundo, son cifras importantes, con un pronóstico del PIB, pues evidentemente como todo el resto del mundo, con una caída entre el 6 y el 9% del PIB durante el 20, un rango de un 6% según el Banco Mundial y 9% según el Fondo Monetario Internacional. Los datos todavía no están cerrados, con lo cual solamente son previsiones, ¿no? Pero ciertamente una caída importante, pero como el resto de los países, también con unos incrementos para el año que viene, con unas previsiones de incremento del PIB de un 3,5 de media para el año que viene y, para este año y para el año siguiente del 2,5. México finaliza el año 20 con la crisis económica más severa de su historia en los últimos 100 años, con 12 millones de puestos de trabajo perdidos, 8 de los cuales ya han sido recuperados, más de 1 millón de empresas cerradas, pero sin embargo es un país que tiene, yo diría que tiene mimbres para salir de la crisis mejor que otros muchos posiblemente, porque bueno, estructuralmente es un país enorme, es una de las principales economías mundiales, la segunda economía en América Latina y la tercera en el continente americano después de Estados Unidos y Brasil. Es un país que tiene factores muy importantes y muy interesantes. Por un lado, un clima de negocios muy positivo, muy proactivo, una seguridad jurídica importante. Es uno de los países que tiene una de las mayores redes de acuerdos internacionales de libre comercio del mundo y normalmente además así se jactan los empresarios mexicanos de decirlo. Tiene muchos grandes grupos industriales muy consolidados y muy internacionalizados. No en vano es, como digo, uno de los mayores países exportadores del mundo. Además, para nosotros, para los vascos, tiene unos sectores pujantes en el país muy similares a los nuestros, con lo cual hace que de alguna manera muchas de nuestras empresas sientan que es un país muy cercano al nuestro. Respecto a nuestras exportaciones, es el destino número 10º, representa aproximadamente un 2% del total, con lo cual yo creo que todavía hay mucho campo. Más del 30% de lo que se exporta es maquinaria, después casi un 12% tiene que ver con el sector de automoción, autopartes básicamente, y luego algo más del 10% son tema de fundición o de hierro. Hay más de 100 empresas vascas que están implantadas en México, la mayoría son implantaciones comerciales, pero también tenemos muchísimas implantaciones productivas. Como bien sabéis, muchas de nuestras empresas se han implantado en 2 oleadas. La segunda oleada ha sido los últimos años, donde ha habido bastantes implantaciones en ámbitos muy específicos como el tema de infraestructuras, tema de servicios, energías y automoción especialmente, pero no exclusivamente. Bueno, pues desde la Cámara de Guipúzcoa, en colaboración con Urglobal, hemos suscrito un acuerdo de cooperación para facilitar el despliegue internacional de nuestras empresas. Y aunque en este momento hoy nos estamos centrando en América, en México, lo cierto es que la colaboración con Urglobal es extensible a otros mercados también como Brasil, Chile, Perú o Colombia, como bien hablaremos, ¿no? Bueno, Urglobal es una empresa que después Luis ya nos va a contar, tiene una experiencia de más de 15 años, trabaja en esos mercados que os he dicho de México, Brasil, Colombia, Perú y Chile. Van a abrir también Portugal, y cuenta con clientes de todos los tamaños y de todos los sectores, ¿no? Una gran experiencia, Luis, que espero nos puedas desarrollar a lo largo de la jornada de hoy y podamos aprovechar a tope. Después tendremos se queda súper interesante para nuestras empresas porque tenéis y tú especialmente tienes una amplia experiencia. Además, nosotros que tenemos colaboradores por todo el mundo, una de las cosas que sí observamos cuando firmamos acuerdos de colaboración con otras entidades fuera es que, como siempre, y nuestras empresas lo saben perfectamente, hay una parte cultural también importante, de entender la idiosincrasia de nuestras empresas, nuestras necesidades. Y bueno, Luis, tú al ser uno de los nuestros, lo entiendes perfectamente y por eso nosotros pues creemos que puedes ser una persona y una empresa clave a la hora de desarrollar esta estrategia de nuestras empresas, en este caso en el mercado mexicano. Una amplia experiencia que, bueno, voy a dar paso a Luis para que nos pueda ir desgranando. Luis, cuando quieras te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Amaya. La verdad es que
Bueno, has dado ya una buena entrada a lo que es México. Yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes ya hemos visitado México de alguna manera. Yo afortunadamente tuve la suerte de entrar en el año 95 y desde el 95 aquí, que son 25 años, pues primero entré desarrollando un proyecto puntual para una empresa de Guipúzcoa. Y a raíz de eso, pues bueno, luego ya la experiencia personal me llevó a crear lo que es un global, que básicamente lo que hace es gestionar filiales o ayudar a empresas a implementar algún proyecto o bien comercial o productivo en el país. Gestionamos ahora mismo unas 200 empresas filiales de toda España en México, unas 5.000 más o menos trabajadores de todo tipo, todos los sectores, y hemos vivido pues cosas de todo tipo. No podría contar en una hora ni siquiera el 1% de las anécdotas que he vivido allí durante estos 25 años. Pero sí que voy a tratar de, por un lado, de puntualizar en qué aspectos nos puede venir bien entrar en un mercado no solo para vender más, sino también para aprender muchas cosas que se pueden aprender en la experiencia de lo que es la entrada o la internacionalización a un país como México, ¿no? Bueno, empezamos un poco. Los datos macroeconómicos ya los ha presentado Amaya. Entiendo que son datos genéricos que todos nos aburrimos cuando los escuchamos, pero que sí que hay que extraer de alguna manera un poco cómo es México, dónde se puede invertir, cuáles de los sectores son más tractores. Al final, Guipúzcoa es una provincia que tiene mucha pyme y mucha pyme que muchas veces no tiene el músculo financiero como para llegar a un país como México, pues con una planta productiva o con todo lo necesario como para arrancar un proyecto como lo han hecho, digamos, la primera oleada, ¿no? Es decir, hace 15 años o 18 o 20 años empezaron las grandes empresas, por ejemplo, del sector automoción. Estamos hablando de Volkswagen, de Audi, de todas las grandes, y eso impulsó a las grandes empresas vascas como Gestamp, CIE o todas las que son tractoras del País Vasco a suministrarles y a montar plantas productivas en esos países. Pero, sin embargo, lo bueno es que esas empresas vascas de cierto calado que se implementaron allí hace 15 años, pues están causando un efecto tractor para pymes que de alguna manera pueden implementar allí lo que es el suministro, el servicio que están dando aquí a esas empresas y seguir un poco la misma línea para hacerlo en México. Sí que luego hablaremos de cómo podemos hacerlo, si hace falta una planta productiva o si hace falta simplemente un almacén con un stock de seguridad o lo que haga falta, ¿no? Pero creo que es importante saber que México pues, ha tenido a lo largo de los últimos 15 años mucha inversión en distintos sectores. El financiero, como sabéis, BBV, Santander, Mafre, todo lo que son seguros también, ha traído mucho sector de servicios informático, todas las grandes empresas del servicio tecnológicos han ido detrás de ellas. Es decir, si el BBV llegó en el año hace 20 años o 22 años, pues detrás de todo lo que es servicios al BBV, pues han ido las grandes empresas españolas están allí. Y eso conlleva pues que de alguna manera todas las grandes de aquí arrastren a muchas pymes que hoy todavía tienen muy buenas oportunidades porque el servicio que nosotros afortunadamente hemos dado aquí a esas grandes empresas, pues no lo han encontrado allí con proveedores nacionales, y eso habla muy bien de lo que es nuestra empresa y nuestro servicio, ¿no? Bueno, si tocáramos sectores, por ir se habla mucho de México, se habla de los riesgos, de la corrupción, muchas veces se habla, yo creo que sin aterrizar. Creo que cada caso es un mundo y lo que es el sector público, pues es cierto que en los últimos 2 años ha estado un poco paralizado, pero antes de la pandemia venía ya una parálisis por la relación tensa que podía haber en las negociaciones del TLC con Estados Unidos, porque Trump pues llevó una política proteccionista y eso afectó bastante a México y quizá algunas de las inversiones se paralizaron, sobre todo
porque bueno, también hubo luego el aspecto del cambio político que sufrió México y que de alguna manera pues eso llevó a una parálisis en el sector público en infraestructuras, por un lado, pero sin embargo yo creo que, a excepción del año pasado y de este año que tenemos una situación coyuntural con el COVID, entiendo que los próximos 2-3 años el sector público va a arrancar nuevamente con inversiones que ha tenido una trayectoria en los últimos 10 años, por ejemplo, en el sector eólico, que están todas las grandes del sector eólico y todas las que suministran servicios a ese sector eólico. Nosotros, concretamente, solo en México tenemos 20 empresas del sector de suministros o servicios al sector eólico. Eso implica que bueno, la trayectoria en inversiones de infraestructuras del sector energético han sido muy importante. Está Gamesa, está Iberdrola, están todas esas y todas las empresas que han atendido a esas. Y la implantación en ese sector ha sido muy potente. Sí que se ha visto paralizada en los últimos 2 años, pero no puede paralizarse toda una industria que lleva desarrollándose 15 años por una situación coyuntural. Entiendo que se va a reavivar y que en los próximos 2 años veremos nuevamente licitaciones en lo que son infraestructuras del sector energético. Porque, bueno, de alguna manera el consumo energético del país es muy elevado y la inversión en industria también. Eso conlleva a tener que mejorar mucho porque la carencia que había en infraestructuras en el país y que sigue habiendo es importante, ¿no? En estos momentos lo que sí se está dando en este parón quizá es licitaciones más dirigidas a suministros dentro del sector público, pero suministros enfocados a lo que es atención, digamos, a servicios públicos o incluso suministros de equipamiento pues para lo que es limpieza de ciudades o incluso ciudades inteligentes, ¿no? Es decir, que es un país que tiene un contraste muy importante. Como hemos visto dentro de lo que es, digamos, las inversiones, se centraliza mucho en las grandes ciudades, dentro de los 120 millones de personas que tenemos en México. Yo siempre digo un poco como anécdota que 50, 60 personas, pues lamentablemente no están en el sistema, pero sí que tenemos 70, 80 millones de personas que consumen y que son clase, si quieres, media-baja o media, pero que tienen todo tipo de consumos igual que nosotros. Lo que no tendrán es un Mercedes, pero sí tendrán pues un coche y una casa que costará, pues la construcción concretamente que se están haciendo a ritmo de 800.000 viviendas año, pues tiene un efecto tractor para todo el equipamiento de esas viviendas, ¿vale? Sí que es cierto que muchas de ellas, cerca de 450, 500, son del sector, digamos, como una especie de BPO, pero de vivienda de protección oficial, y que bueno, pues que están de alguna manera limitadas. Pero bueno, el sector de la construcción ha tenido también mucho empuje durante los últimos años y seguirá teniendo. Entonces, dentro de lo que es el sector público, yo creo que aunque se esté hablando de que está paralizado, de que el país, que digamos que AMLO o Andrés Manuel López Obrador que ha paralizado y tal, yo no creo que es así, sino que se ha girado de lo que es las grandes inversiones llamativas, como fue el aeropuerto de México, pues ha girado a licitaciones quizá más de suministros, de equipamientos y que no requieran una inversión tan importante, pero que se van a reactivar. Yo entiendo que en los próximos 2 años vamos a ver un cambio importante en lo que es inversión en infraestructuras, dentro de lo que es el sector público. Lo que sí es importante y muy pujante es el sector privado. Yo creo que México, si yo tuviera que, de esas 200 empresas que llevamos, como os he dicho, pues 20 están en el sector eólico, otras 20, 30 pueden estar en el sector automoción y luego pues hay muchas diversas, igual hay 40, 50 en el sector tecnológico, ¿no? Por poner las grandes, y luego habría pues otras 40, 50 de sector de suministros de materiales o suministros incluso de consumo, ¿no? De producto de consumo. Pero sí que es cierto que la experiencia en el sector privado de muchas pymes guipuzcoanas no ha sido buena. Y no ha sido buena quizá, que luego veremos, por la dimensión que le han querido dar y porque es un país muy peculiar. Es decir, si yo sé que está Volkswagen y luego está Gestamp y yo le doy, por poner un ejemplo, suministro a Gestamp en España, pensamos que la llegada al país con el efecto arrastre o con el efecto tractor va a ser inminente.
y dimensionamos pues una infraestructura o una estructura empresarial demasiado grande sin ser austeros en esa etapa inicial. Yo creo que es muy importante ser austeros en esa etapa inicial porque, independientemente de que la inversión es importante y de que tenemos clientes guipuzcoanos o vascos a los que les damos servicios aquí y que podemos darle allí, pues normalmente la lentitud de alcanzar ese objetivo conlleva a que muchas de esas inversiones iniciales hayan sido excesivas. Por eso siempre sugiero hacer una etapa de 1 año o 2 años con una potencia más comercial que productiva, independientemente de los costos logísticos que conlleve llevar mi producto fabricado aquí y aunque no me deje el margen deseado, porque una vez de que tenga yo el objetivo comercial es cuando realmente puedo hacer la inversión y no a la inversa. Y eso es un poco lo que ha podido ocasionar en algunos casos pues malas experiencias, ¿no? Pero el saber llegar a ese país, que luego hablaremos cómo, creo que es importante porque estar presente hoy en día en México es esencial, sobre todo si queremos internacionalizarnos hacia América, ¿no? Y creo que el país lo merece porque tiene una similitud con lo que es el País Vasco en el sector industrial muy importante. Es decir, nosotros tenemos pues por autonomasia la máquina herramienta o tenemos el sector automoción y ellos no tienen máquina herramienta, pero sí tienen sector automoción. Es decir, nosotros podemos suministrar por la experiencia y la trayectoria de los últimos 40, 50 años equipamientos y maquinaria que ellos allí no fabrican y que, sin embargo, pues hay que estar un poco en la jugada. Pero sí que es cierto, incluso tengo muchos clientes y alguno de los oyentes creo que también está ahí, que han tenido la experiencia de suministrar maquinaria desde España a lo largo de los últimos 15 años, pero que finalmente, si quieres estar presente en el mercado, has tenido que montar por lo menos una empresa de servicios de atención al cliente o postventa o SAT, porque es cierto que los mexicanos poco a poco ya están requiriendo y exigiendo a sus proveedores que estén presentes en el mercado. Lo que antes se podía realizar hace 15, 20 años a distancia, pues porque de alguna manera el esfuerzo económico de llegar a un mercado era difícil, hoy en día se tiene que hacer, como digo, insisto, con fórmulas quizá austeras, pero tenemos que estar de alguna manera presentes delante como proveedores delante de nuestro cliente porque si no, pues nos van a ganar la partida. Y yo creo que es importante dedicarle personal, dedicarle recursos para poder estar presentes. Ya no, nosotros hace 25 años vendíamos un pelotazo al año en México desde aquí y nos olvidábamos hasta el siguiente año pues en una licitación o en un viaje que hacíamos a una feria, ¿no? Todo eso ya se acabó, es decir, si queremos estar presentes en un mercado, independientemente de que sea México, Colombia o Brasil, tenemos que tener dedicación, recursos y de alguna manera una infraestructura pues muy presente para que el cliente se sienta pues con un proveedor cercano y no con un proveedor que está a 10.000 kilómetros de distancia y que de alguna manera además, como veremos, la idiosincrasia de México es muy cercana entre proveedor y cliente y esa relación es la que acaba llevando a un buen puerto, pero sí que es cierto que cuesta realizar todo ese proceso de arranque para conseguir el objetivo de la venta. Nosotros aquí, si al final tú ofreces un producto o un servicio a un buen precio, con una buena calidad, entendemos que el cliente nos dirá que sí o que no en función de la competencia. Allí existe algo más, que es la relación, y eso es muy importante entenderlo. Si yo no tengo relación, aunque sea más barato y con mejor producto, es difícil que llegue a venderle un producto. Y esa relación se consigue con el acercamiento, con la insistencia, como llaman ellos, pues con como diríamos aquí, con el colegueo, ¿no? Y con el amiguismo. Y más que la corrupción, quizá yo diría que es un país que adquiere los bienes por amiguismos, por relaciones. Y eso lo tenemos que entender que es así. Entonces, bueno, luego lo veremos, pero sí que es cierto que dependiendo de todos los oyentes en qué sectores estemos, tenemos que saber enfocar cómo vamos a vender. Si yo estoy en el sector de alimentación o agrícola y sé que México ha estado 20 años sin inversiones en el sector agrícola, por ejemplo, o en la alimentación, los suministros de alimentos, pues no venían el embalaje, todo lo que es la maquinaria de embalaje, que aquí tenemos grandes empresas dentro de ese sector, pues es que hace 20 años no vendían una máquina.
pero hoy en día todo lo que es el suministro de alimentación que llega a los supermercados llega totalmente embalado y también o mejor que aquí. Anécdotas, pues no sé, vending, máquinas de vending. Hombre, pues no va a haber una máquina de venta de tabaco porque yo levanto el brazo en un restaurante y me traen los cigarros. Pero sí que es cierto que poco a poco todo eso se está transformando. Entonces, saber cuándo hay que llegar y cómo hay que llegar a un país conociendo sus hábitos y su idiosincrasia es importante, pero lo que no podemos hacer es cambiar un hábito. Tengo un ejemplo que es muy didáctico. Hace 15 años una empresa de anchoillas pues me comentó, oye, pues podrías hacerme un análisis un poco de cuáles son los consumos. Claro, anchoillas no se consumen nada, pero nada, para que os hagáis una idea, un Eroski un poco mayor que Eroski de allí consumía en todo el año las mismas anchoillas que consumía en una semana el Eroski de aquí. Entonces, eso es un poco tenemos que conocer qué suministro yo, qué hago yo para saber si encajo primero en ese mercado. Sí, porque puede ser que el sector exista, pero puede ser que yo no encaje dentro de ese sector. Es decir, el sector de alimentación es muy pujante, pero puede ser que mi producto no encaje. Y lo mismo, pero si yo estoy en equipamientos, en lo que es maquinaria y en lo que es, digamos, todo lo que es el desarrollo agrícola, incluso o riego en España, y lo he hecho bien, probablemente allí tenga muchísimas más oportunidades que aquí, porque es un sector muchísimo más pujante por el tamaño, porque es una primera necesidad, y el tamaño de la población, que estamos hablando de 120, lo que sí hacemos es, todos los humanos comemos, y aunque digamos que de los 120 millones de personas, solo 50, 60, 70 pueden acceder a tener, digamos, una clase media o equivalente a la media de aquí, hay otros 50 millones de personas que sí que comen y que les llegan alimentos y que de alguna manera están vinculados sobre todo a ese sector primario, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que tener en cuenta, pues tanto en el sector industrial como en el sector de alimentación, que es un país muy pujante. Y luego, por último, quería tocar un tema donde también existe a veces el concepto de que la sanidad en esos países, concretamente en México, pues es muy mala y tenemos que tener tenemos una idea equivocada. Es decir, precisamente porque el sector de sanidad pública no ha sido, digamos que la sanidad pública no ha sido muy buena, se desarrolló desde hace más de 30 años una industria de sanidad privada muy potente, mucho más potente incluso que la española. Y para que os hagáis una idea, muchos de los trabajadores que están en las distintas empresas o filiales que nosotros gestionamos, una de las cosas que solicitan, estamos hablando de trabajadores de clase media-baja, una de las cosas que solicitan como algo importante que fideliza a ese trabajador dentro de la empresa es el seguro de gastos médicos. ¿Por qué? Pues porque saben que existe toda una sanidad privada muy diferente y mucho mejor que la pública y quieren acceder a ella. Y los seguros de gastos médicos es algo muy valorado allí. Y por tanto, la sanidad privada es muy potente. Y todo lo relacionado con sanidad, pues también es muy pujante, ¿no? No solo en suministros, en equipamientos, sino también en servicios relacionados dentro de lo que es el sector de sanidad. Entonces, digamos que México en general, los próximos 20 años, es un país que tiene mucho por desarrollar y consumir, porque estamos en una situación donde en España pues el consumo al final pues tenemos 1,7, 1,8 viviendas por hogar y allí todavía estamos en 0,90. Es decir, ¿qué significa eso? Que todavía hay que construir muchas casas, hay que suministrar mucho equipamiento para esas casas. Yo conocí hace 25 años pues cerca de 20 millones de personas dadas de alta en la Seguridad Social y que cotizaban y el resto no cotizaba. Todo el mundo estaba fuera del sistema. Hoy en día todo eso ha cambiado. Eso está dando recursos, por un lado, y financiación para poder hacer inversiones al Estado, pero por otro lado está formalizando, digamos, todo lo que era informal. Y esa economía informal que se está formalizando conlleva a tener unos procedimientos de trabajo y unas maneras de trabajar que hacen que la oportunidad de venta o la oportunidad de llegar a ese mercado sea muy importante. Y es el momento, digamos, que ha sido los últimos 10 años, dependiendo del tamaño de empresa que, si yo he estado en banca,
y soy un banco, pues ya llego tarde. Pero si soy una empresa que suministra a la banca, pues bueno, todos los desarrollos tecnológicos que se están haciendo a nivel mundial con la globalización están en equidad con España, incluso en algunos casos por encima, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la facturación electrónica, el control de Hacienda, todo eso, en México nos llevan años luz. Llevamos ya 5 o 6 años con facturación electrónica, con un control mucho más exhaustivo a efectos fiscales, digamos, y a efectos de control de Hacienda frente a las empresas. Entonces, en muchos aspectos ya van por delante, ¿no? Bien, antes he comentado que es importante saber, pues no sé, las formas de llegar a ese mercado, ¿no? Nosotros hay muchas veces donde pensamos que ya tenemos la venta, pensamos que tenemos una atención del cliente potencial casi ya total. Y yo tengo una anécdota hace, ya serán casi 15 años, donde teníamos una empresa, no era guipuzcoana, pero bueno, era una empresa de suministros de transformadores con un proyecto para el metro, donde llevaban un año negociando desde España con viajes, habían invitado a los directivos de metro de México aquí, en fin, y ellos tenían prácticamente una licitación dirigida y prácticamente, según ellos, pues enfocada a que ya estaba ganada. Pero como daban tantas vueltas, un día se les ocurrió la idea de decir, no, yo después venía a una reunión y tener tú la sensación, digamos, un año, llevamos 8 reuniones, que todos nos dicen que sí, pero que no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, culturalmente, en México existe el decir sí a todo, ¿eh? Y tenemos que saber distinguir un sí de sí y un sí de no, y es relativamente fácil. En esa reunión, pues cuando llegaron, pues fue una reunión súper cordial, llegamos justo antes de comer, estuvimos hablando de un poco del proyecto y luego nos íbamos a ir a comer. Y bueno, pues mi cliente, hablando con los directivos del metro, pues le decía, oye, pero ¿esto cuándo va a salir, esta licitación? Y al final le preguntaba, ¿esto va a salir precisamente con las especificaciones que os hemos mandado y tal? Y el del metro le contestó que sí. Bueno, se desarrolló toda la comida, se desarrolló todo, y llegamos al hotel y me dice mi cliente, bueno, tú has visto que la relación es estupenda y que ha dicho que sí, ¿no? Y le dije, no, yo solo hice una pregunta. Estuvimos 4 horas y solo hice una pregunta. Le dije, ¿cuántas empresas hay con posibilidades de vender? En esa pregunta, él contestó que 2. Es decir, me contestó que yo no iba a ganar. ¿Por qué me dijo 2? Porque estaba el que se iba a llevar la licitación y yo. Es decir, al final ocurrió eso, exactamente. Es decir, pues cuando ya iba a llegar la licitación, llegó con otras bases y otras especificaciones que se sorprendieron los de España y les dije, no, pues ya os conté. Es decir, si hubiera sido que es un sí, y yo le pregunto cuántas posibilidades o cuántas empresas están con posibilidades para este proyecto, me hubiera contestado que 1. Pero cuando contestó 2, me dijo, pues estás tú y el que se la va a llevar. Y eso es lo que tenemos que saber distinguir. Es decir, no vale decir, oye, pero si me ha dicho que sí, si le he dicho que iba a poner mis especificaciones, si me ha dicho que sí. Digo, te voy a decir que sí siempre, pero tenemos que saber interpretar. Si yo le digo a un mexicano, oye, quedamos el martes a las 5 y pregunto todo afirmativamente, pues él va a decir que sí. Pero si yo quiero preguntárselo al mexicano, le diré, oye, ¿cuándo quedamos? Y él me dirá, el jueves a las 5. Y el jueves a las 5 sí que estará. Pero si yo le digo, quedamos el martes a las 2, pues me dirá que sí y luego no está. Entonces, tenemos que hablar su idioma, que no es el mismo que el nuestro, sobre todo a efectos no de forma, sino de fondo. Y eso es muy importante a la hora de hacer negocios, a la hora de interpretar. Muchas veces yo tengo clientes que llegan allí, que visitan a sus clientes de México, les atienden, café, comida, risas, les ponen hasta el chofer. Cuando llegan a España dicen, ya lo tenemos cerrado. Y les mandan el mail de turno que les tenían que mandar y ni les contestan. Y dice, joder, no sé qué les ha pasado, nos atienden de puta madre y luego cuando llegamos a España es que ni nos contestan los mails. Bueno, eso es parte de la cultura que tenemos que entender, que es importante a la hora de hacer negocios. Si no entendemos eso, lo que no podemos hacer es imponer nuestra cultura en un país al que vamos a ver si nos acogen. Es decir, tendremos que adaptarnos a ellos, entender cómo hacen los negocios y en esa adaptación es muy importante precisamente saber elegir quién va a dirigir mi proyecto, quién va a dirigir mi negociación comercial en ese país. ¿Por qué? Porque una cosa es levantar las liebres, que para eso tenemos
digamos, incluso apoyos desde la Cámara de Comercio a ferias, un montón de posibilidades para levantar la liebre. Eso es lo importante, tener un abanico. Pero luego hay que saber cerrar esas operaciones. Y cerrar esas operaciones es mucho más difícil de lo que la gente cree. ¿Por qué? Porque dices, bueno, tengo buen precio, tengo buen producto, tengo contacto con el cliente directo, me atiende muy bien. Bueno, vale, pero no tenemos la amistad necesaria o el amiguismo necesario para cerrar la operación. Y la forma de entender sus negocios es importante a la hora de ese sprint final en el negocio, porque podemos ya estar en el final, pero quedarnos segundos o quedarnos terceros y no te llevas el premio. Entonces el premio te lo llevas si quedas primero. Y para eso es importante saber hacer negocios a su manera y adaptarnos a ellos. Y no hablo ni mucho menos de corrupción, hablo de entendimiento entre las personas y las culturas, que eso es muy distinto. Por eso es importante analizar al personal, y otra de las equivocaciones es que entendemos, cuando vamos a hacer un negocio, que nos buscamos un socio local. Cuando interpretamos un socio local entendemos que tiene que ser un socio accionarial, cuando realmente lo que hay que tener es, si quiero yo tener a alguien allí que me ayude en ese apoyo comercial o en cualquier, puedo tener una relación mercantil. Si necesito que sea un proveedor que me vaya a hacer una atención al cliente y que me vaya a suministrar, bueno, pues tendré una relación mercantil igual que tendría aquí. Es un proveedor mío, pero vendo yo al cliente. Y si tengo una relación comercial para el apoyo de la venta, pues lo mismo. No tengo un socio accionarial que le doy el 20% para que me apoye en el minuto 1. Es decir, primero tendrá que demostrarme que va a vender. Tendré una relación mercantil, un contrato mercantil donde yo le doy una comisión. Y cuando me haya demostrado que me vende 1.000.000 de euros y que es recurrente la venta y que de alguna manera está realizando su trabajo, entonces ya pasaremos a una relación accionarial. Pero ese socio local que entendemos nosotros como accionista, al que le doy un 10, un 5, un 20%, luego nos puede salir muy mal y nos puede traer muchísimos problemas. Por lo tanto, hay que saber cómo llegar, en quién nos vamos a apoyar en la fase 0 de levantar liebres, con quién nos vamos a apoyar en la fase 1 para implementar allí ya una mínima estructura, o en la fase 2, que ya es crear una planta productiva, ¿no? Y todo eso no pasa por tener un socio local. Las personas locales nos pueden ayudar, por supuesto que sí, pero con una relación mercantil. Es muy importante a lo largo de estos 25 años, si hemos montado 200 empresas y 40 o 50 de ellas han empezado con socio local, es que no tengo ninguna después de 5 años, ninguna, y todas han tenido problemas. Por lo tanto, creo que es importante que si esa cultura es tan distinta, pues llegamos a atarla de otra manera, de manera mercantil. Es decir, yo puedo tener un contrato con un señor al que le digo, mira, a mí si me vendes estas máquinas te llevas el 3%, el 4%, y si me vendes durante 3 años seguidos 1.000.000 de euros, pues te doy el 10%. Vale, pero eso se lo digo en el minuto 0. Lo que no puedo hacer es darle el 20% en el minuto 1, no me vende nada, he tapado la posibilidad de otro que sí me podía vender y ya estoy atado de una persona que no quiero tener en mi organización y que encima es accionista y dirige mi empresa allí. Eso es lo que, esa anticipación del guipuzcoano que llega y que dice, bueno, pues me fío porque nosotros somos así, pues puede llegar a ser un problema. Entonces yo creo que tenemos que tener muy claro a la hora de llegar a aterrizar a un país de cualquier manera con quién nos vamos a liar y cómo nos vamos a liar. Eso creo que es un factor importante, ¿no? A la hora de internacionalizarnos y de elegir cualquier país, no ya solo México, siempre, bueno, pues analizamos por qué me voy a Colombia, me voy a Brasil o a México. No tengo recursos para todos los países, pero tengo que elegir uno. A ver, México, por excelencia, es un país donde, bueno, pues como hemos hablado, existe mucha inversión ya realizada de grandes empresas que todavía no se han realizado quizá en Colombia, por ejemplo, o en Brasil. Pero también es cierto que en Colombia llegar ahora, dependiendo de dónde esté, pues seguramente es más rápido que en México, porque en México hay ya mucha competencia y por lo tanto tenemos que saber elegir los mercados, porque yo puedo tener 2, 3 mercados a los cuales llegar y en los 3 puedo encajar, pero tengo que saber si voy en la cola de mis competidores, soy pionero o qué soy, ¿vale? Entonces tenemos que seleccionar bien el mercado, tenemos que también saber si mi producto se adapta, es decir, si yo me voy, no sé, si suministro maquinaria para el sector de automoción, pues no me voy a ir a Colombia porque no hay sector de automoción, con lo cual está claro que me obligo a ir a México. Entonces, tengo que adaptar qué producto vendo y saber si encaja o no encaja en ese mercado
independientemente de los competidores, y una vez de que ya he elegido el mercado, sí que tendría que elegir, muy importante, lo que hablábamos antes, el modo de entrada. ¿Cómo voy a llegar allí? ¿Con quién voy a llegar? ¿Si voy a llegar solo? Entonces, en ese sentido, yo sí que quería hoy abrir los ojos un poco, porque tenemos experiencias de todo tipo, pero yo creo que la más sana es entrar poco a poco, primero apoyándonos o bien con recursos propios o bien con recursos externos, con empresas o la Cámara de Comercio o quien sea, para que nos analice bien el mercado. Una vez que ya lo tenemos analizado, tenemos la competencia, tenemos costos, sabemos un poco todo, pues bueno, lo que tengo que saber es cómo voy a llegar. Puedo tener distribuidores, puedo tener agentes, puedo tener personal propio en nómina en destino. Es decir, que imagínate que digo, no quiero tener filial, no quiero tener una estructura, no quiero tener responsabilidad en ese país, pero voy a poner una persona contratada en destino. ¿Para qué? Para que trabaje full time sobre y me levante liebres y me levante oportunidades de negocio. Bueno, el distribuidor no me supone ningún costo, pero bueno, ahí lo tengo, a ver si me vende. Todo eso es lo que hay que analizar, qué es lo que más me conviene. En ese sentido, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo que conlleva el camino que elegimos. Por ejemplo, si yo tengo un distribuidor que compra y vende, pues obviamente es como decirle en España a cualquiera de los oyentes, vamos a montar un negocio para que tú ganes, me compras, me vendes y te vas a llevar el 0,5% o el 1%. Pues cualquiera de vosotros me diría, oye, para ganar el 0,5% o el 1% lo invierto en el banco y gracias por todo, pero no me interesa. Eso mismo ocurre en México. Yo no puedo decirle a un distribuidor, mira, te voy a vender mi producto y le vas a cargar el 10%. Pues me va a contestar lo mismo, porque la tasa de interés hipotecaria en México está en un 12%. Con lo cual yo no le puedo decir a un señor que gane por debajo de su tasa de interés hipotecario. Si yo me voy a un país, al que sea, y si su tasa de interés en ese país de un hipotecario es un 12, pues yo sé que ese distribuidor le va a cargar por lo menos 7, 8 puntos de garantía mínima. ¿Por qué? Por el efecto devaluatorio, tal, porque el país, la tasa de interés está completa, primero por la tasa de interés interbancaria, pero luego por el riesgo país. Y los puntos que conlleva ese riesgo país conlleva también la devaluación y una serie de efectos que ese distribuidor tiene que cubrirse. Entonces, ¿cuánto le va a cargar? Pues tranquilamente un 25%. Muchos de los productos que conllevan mano de obra son más baratos en Europa que en México. ¿Por qué? La mano de obra en Europa es mucho más cara, pero sin embargo no se fabrican allí y cuando se importan muchas veces a través de ese distribuidor y el distribuidor le tiene que cargar un 25 o 30%. Entonces, esos productos llegan al mercado muy caros, mucho más caros que en Europa. Entonces, tenemos que entender que si yo quiero llegar a México a través de un distribuidor, voy a tener dos grandes problemas. Uno, no tengo el control de mercado, porque lo tiene el distribuidor, y el distribuidor siempre va a acabar mal por dos razones. Porque si le va muy bien, va a coger otro proveedor, no sé si chino o quien sea, y va a ganar más. ¿Por qué? Porque está vendiendo mi producto, le encaja, están aceptándolo y entonces lo que va a hacer es cambiar de proveedor, que soy yo, y me va a buscar uno más barato para que él gane más. Eso sí le va bien. Y si le va mal, pues probablemente me está tapando el acceso a llegar al mercado y de alguna manera tampoco tengo yo el control sobre los clientes finales porque los tiene él. Con lo cual, ese esfuerzo a lo largo de 5, 6, 7 años se va a haber perdido. Y tenemos que empezar de cero, después de haber pasado por esa etapa del distribuidor, que me ha encarecido, que me ha dado poco acceso al mercado y poco conocimiento del cliente final. Entonces, el distribuidor, que sí se llevaba hace 25 o 30 años, que era algo lógico, es algo que yo no lo recomiendo y en el mejor de los casos lo puedo sustituir por un agente o representante. ¿Por qué? Pues porque el agente representante que no compra y vende se llevará una comisión, pero yo al menos tengo el trato directo y la venta directa con el cliente, es decir, en este caso la empresa guipuzcoana le vende directamente al cliente mexicano y el agente lo que se lleva es su comisión pues por la realización de su trabajo comercial o por la atención al cliente que tenga que realizar postventa. Pero eso es muy importante y nunca en exclusiva, sobre todo el primer año. Me da igual que sea el distribuidor o agente, nunca en exclusiva. ¿Por qué? Porque no sabemos si nos va a funcionar. Yo necesito tener 2, 3 años de venta recurrente y no un año con un pelotazo para darle una exclusividad. O incluso, en algunos casos, sin saber si solo con la pinta en una comida y en una feria
voy y le doy la exclusividad, ¿no? Es un disparate. Entonces, ¿podemos tener agentes? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque por lo menos nos va a dar control del mercado, conocimiento de los clientes y nos va a bajar los costos, porque la comisión puede ser de un 3-4% frente a un distribuidor que me va a cargar un 25%. Pero lo que sí sé es que hoy en día los clientes de los distintos sectores que hemos hablado, mexicanos, exigen una presencia propia del proveedor. Ya no quieren tener que reclamar un problema de garantías a una empresa a 10.000 kilómetros de distancia. Ya no quieren tener un trato con un agente que no sabe si le dice la verdad o que no controla lo suficientemente el producto como para atenderle a él con la importancia que él quiere que le atiendan. Por lo tanto, existe un paso adicional que es el decir, no monto ninguna filial, pero tengo una persona de mi organización en el mercado, sin filial. Y eso lo podemos contratar con nómina. De hecho, hay muchas empresas desde una ADECO, nosotros también lo damos, pero desde una ADECO o cualquier empresa que te permite tener un contrato con una persona que realiza esa actividad comercial y que por lo menos el cliente ya tiene algo más. Es decir, nosotros tenemos ya la relación del mercado directa con el cliente, no tenemos encarecimiento en la venta del producto por tener un distribuidor, sino que podemos vender directamente. Y por otro lado, el cliente siente el acercamiento de la empresa porque le está atendiendo a alguien de la organización de la empresa y no un agente externo. Con lo cual, tenemos esa persona full time, nos da un acercamiento mayor al cliente y además nos aporta un control y seguimiento de las ofertas mucho mayor que un agente que normalmente son personas que tienen multicartera y que atienden muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que viendo un poco esas oportunidades de inicio, de cómo arranco, pues una vez de que ya he hecho esa prospección de mercado, yo creo que la parte del distribuidor, agente o tener una persona levantándonos liebre dentro de nuestra organización en destino, pues creo que es muy importante para saber cómo voy a llegar. No estamos hablando de grandes inversiones, tener una persona en destino con sus gastos, sus desplazamientos y todo, no sé, 40.000, 50.000 euros es lo que te puede costar tantearlo durante un año, año y medio. Dices, bueno, voy a estar año y medio, me gasto 60.000 euros, a 5.000 euros entre salarios, costos, desplazamientos y tal, y digo, bueno, pues con 60.000 euros puedo saber si me he equivocado o no me he equivocado, si montaría una empresa, si sigo más adelante y monto una empresa comercial, una empresa productiva, si tengo oportunidades. ¿Qué va a ocurrir ahí? Que muchas veces, aunque yo tenga una persona vendiendo, cuando él vaya donde el cliente le dice ok y tengamos 20 ofertas en la mesa, es posible que el cliente mexicano le diga ok, sí que te compraría, pero tienes ya filial aquí. ¿Cuál es el problema? Que un cliente mexicano quiere ese acercamiento y además quiere también que le hagan todo el trabajo. Él no quiere ponerse a realizar importaciones en una aduana que es conflictiva. Él no quiere financiar pagando anticipadamente 30 días antes del embarque con el pedido pues un 40 o un 50% del costo, que luego encima tenga que recibir esa mercancía y que de alguna manera, si después de financiar todo eso, él la tenga que revender o colocar y todavía tiene que pagarte el 100% cuando realmente tiene proveedores locales que le pueden suministrar lo mismo a 60 días de pago. Es decir, si yo le dijera a muchos de los que estáis oyendo, oye, lo que compras en tu día a día, tienes una alternativa de pagarla 30 días antes o pagarla 60 días digamos, en tus componentes recurrentes, pues seguramente todo el mundo diría, bueno, yo quiero tener un proveedor que me atiende, que le llamo, mándame, no quiero comprar un contenedor completo, quiero comprar un palet a la semana, me mandas un palet a la semana, te lo pago a 60 días, una relación normal, que aquí es totalmente normal. Pues lo mismo les pasa a ellos. Lo que no quieren es, me tienes que comprar un contenedor entero, me lo tienes que pagar anticipadamente o darme una carta de crédito, te las tienes que apañar tú con el rollo de la importación, que es un Cristo. Bueno, si le pasamos todas esas pelotas al cliente, pues el cliente va a descartar. Por eso, el tener una persona allí o un agente, o bien una persona en nómina, pero que vende sin filial, hace que esas ventas muchas veces se vean paralizadas. No es descabellado pensar, dice, joder, ¿y entonces tengo que tener una empresa? Pues tampoco tienes que tener una empresa con estructura. Tú puedes tener una entidad jurídica, una empresa que es capaz de importar y de facturar localmente, pero sin personal. Nosotros tenemos dentro de esas 200 filiales pues unas 25 o 30 empresas sin personal.
pero que facturan 3-4 millones de euros. Es decir, ¿qué hacen esas empresas sin personal que gestionamos de alguna manera en lo que es la importación, la emisión de la factura, el cobro y el pago? Pues lo único que hace es, jurídicamente, puede ejecutar lo que es la importación, el almacenamiento, puede, si se requiere un stock de seguridad, también se ejecuta, y el suministro, pero no por contenedores completos, sino por palets. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo suministro, puede convenirme tener una empresa que facilite la venta. ¿Por qué? Porque facilita la importación, no le exige una financiación muy elevada y el suministro pues puede ser palé por palé a medida que me va pagando y le voy suministrando, sin tener que obligarle al cliente a que me compre un contenedor entero, me pague anticipadamente y se líe él con el tema de la importación. Entonces, ese segundo paso de decir, bueno, vamos a facilitarle al cliente a tener una relación cliente-proveedor lógica que tendríamos en España, es lo que ya muchos clientes mexicanos están exigiendo. Ya no quiero comprarte a distancia, quiero que estés aquí, que tengas una persona o que tengas un almacén y quiero comprarte incluso muchas veces en pesos, con lo cual el encarecimiento del producto lo tienes que tener tú como si fueras el distribuidor y cubrirte contra esa devaluación. Si yo vendo algo en 100 en España, no puedo venderlo a 100 en México, tendré que venderlo a 125 si lo vendo en pesos sobre todo. ¿Por qué? Porque tengo que cubrir ese riesgo país de la devaluación que puede estar en torno a lo largo de la trayectoria pues de igual de un 8%. Es decir, hay un costo financiero que tenemos de evaluar cada vez que hacemos un negocio, sobre todo a medio o largo plazo, ¿no? Pues no puedo hacer una oferta en pesos hoy y mantenerla, tendré que tener pues leyendas en mi propuesta donde dicen, oye, para una devaluación superior al 5 o 10% se tiene que reactivar. Es decir, todo eso es lo que de alguna manera debemos de conocer a la hora de llegar, cómo aterrizo en ese país, ¿no? Bueno, la presencia, esto que hemos hablado un poco de la presencia mediante representantes o agentes, yo creo que es algo que, claro, cuando estoy condenado a tenerlo, porque mi producto no se vende, vamos a suponer, yo no puedo montar una fábrica, si tengo una fundición no puedo montar una fábrica a ciegas en el minuto 1 en México. Entonces, si tengo una fábrica de fundición y mis piezas pueden ser exportables, porque luego la logística es un costo que hay que evaluar, pero si mi pieza es exportable y es competitiva en costos, que eso creo que se puede lograr haciendo un buen análisis de comercio exterior, si yo alcanzo a tener precio desde aquí y que de alguna manera estoy condenado a no poder tener ni un almacén ni una fábrica, pues porque voy por proyecto o por pedido, entonces obviamente sí que puedo apoyarme en un agente y ese agente pues tiene que ser una persona que tenga una dedicación un poquito más que casual, es decir, tenemos que llegar a un acuerdo con esa gente para decir, oye, quiero una dedicación con una persona, con tal y cual, y si tengo que pagar incluso, además de una comisión, un pequeño fijo, pues también lo hago, pero tenemos que saber qué tipo de producto hacemos y dónde nos vamos a clasificar. Si en el agente, yo creo que el distribuidor queda descartado o excepcionalmente para pequeños, digamos, pequeños nichos, el agente es, pues está claro que cuando alguien hace, digamos, determinados productos o maquinaria que quiere entrar en ese mercado y que de alguna manera la venta es muy casual o por proyecto, pues puede encajar perfectamente lo que es tener un agente, pero si yo tengo un consumo recurrente o relativamente recurrente y quiero dar un servicio postventa que el cliente me va a exigir, tengo que tener ya esa filial para facilitar lo que es la venta y el servicio que el cliente me pide, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que estaba diciendo en estos slides. Entonces, dentro de lo que es crear la filial, mucha gente dice, bueno, ¿cuánto cuesta crear una filial? Pues crear una filial que no tenga personal y que haga esta función jurídica de poder importar, facturar, cobrar, gestionar, pagar los impuestos, hacer todo lo que se tenga que hacer, y esto no cuesta más allá de 14.000 euros al año. Es decir, con 14.000 euros al año yo puedo facilitar la venta. Bien, pero claro, si vas a vender 50.000 euros al año, pues no pasa nada. Si lo que vas a vender es la diferencia entre estar presente y no estar presente, si son 400, 500.000 euros, pues por lo menos yo creo que un instrumento como una entidad jurídica que pueda importar, facilitar la venta, facturar, cobrar y poco más, creo que no es un costo elevado. Estamos hablando de 14.000 euros dedicados a estar presente en un país sin personal, ¿vale? Que puede ser porque en un momento dado me interese tener esa entidad. Ahora, si además de estar presente tengo que tener un stock de seguridad y un almacén, pero no quiero tener personal,
que tenemos, por ejemplo, un servicio de régimen compartido con almacenistas, administración, contabilidad, todo, eso ya, ese almacenamiento y ese servicio, pues te puede costar 50.000. Estamos hablando siempre sin personal. De hecho, insisto, tenemos empresas que facturan 3 millones de euros, que tienen almacén y que se gastan 50 o 60.000 euros, ¿vale? En toda esa logística simplemente. Pero bueno, venden 3 millones de euros, que no podrían vender desde España, porque se vende por palet, no se vende por contenedor completo y además se requiere de un servicio, pues por ejemplo, no sé, a las grandes empresas de consumo como los Eroskis de aquí, a Walmart y a todas estas. Ellos te ponen la hora, te dicen, a mí me tienes que atender a las 9, me entregas tantas piezas o tantas unidades o tantos palets. Y entonces es un suministro muy, muy exhaustivo, no se puede llegar desde España a entregar un palé a las 9 de la mañana el martes y otro el siguiente miércoles a las 12. Entonces, ese servicio obviamente requiere de alguna manera pues estar presentes en el mercado. Lo lógico es que además de estar presente y potenciar la venta desde aquí, haya alguien allí que potencie esa venta, que tengamos por lo menos un director comercial, una persona que cuida a esos clientes que ya tenemos y que aumenta lo que es la venta con nuevos clientes. Y entonces, pues bueno, esa estructura de 50.000 euros se nos puede ir a 100, 120.000 euros, ¿vale? El tener una persona que potencie las ventas ya implica, pues con su costo, 50, 60.000, pero si tengo que tener esa estructura mínima, pues son otros, de un almacén con 200 metros y todos los servicios que conlleva, pues eso conlleva otros 50, 60. Estamos hablando de que crear una filial con almacén, con una persona que me atiende el mercado, todo eso, ¿cuánto me cuesta? Pues 120.000 euros. Si voy a vender 200.000 no me interesa, tendré que saber que ese mercado me tiene que aportar a mí más de 400 o 500.000 euros de manera recurrente para justificar esa inversión. Pero eso puede ser un paso intermedio, aunque logísticamente yo lo fabrique en España y diga el margen es muy pequeño porque lo tengo que almacenar, tengo que pagar y tal, para aumentar los clientes suficientes como para justificar posteriormente a una fase, digamos, de fabricación nacional. Mi primer cliente, el de hace 20 años que sigue conmigo, empezó suministrando material refractario, cemento refractario desde Llodio a todos sus clientes allí. El margen que tenía fabricando aquí se lo llevaba el costo logístico, porque el costo logístico era en torno a un 18% y su margen, digamos, bruto, pues que era un 22, 23%, no recuerdo muy bien, prácticamente no pagaba la estructura de los almacenamientos y todo lo que conllevaba. Pero él sabía que si alcanzaba el volumen necesario para fabricar allí, su margen del 24% iba a aumentar, porque la fabricación y la mano de obra local iba a ser menor, iba a aumentar a un 35-40%, y ya no había costo logístico. Con lo cual, hoy en día, es una empresa que fabrica allí, que tiene aproximadamente unos 20, 25 trabajadores, y su margen de contribución al grupo es muy superior al de España, ¿vale? Es decir, de las 3 filiales que tienen, la que más gana por autonomía es México, que es la que más beneficios da al grupo. Pero eso es cierto que conlleva toda una trayectoria de etapas de primero un comercial, luego para vender por contenedores, luego un pequeño almacén donde, bueno, se vendía ya por palés, pero que de alguna manera no había mucho margen, y después ya lo que es la fabricación nacional. Y todo lleva su etapa. Lo que no podemos hacer es llegar con una planta productiva sin tener todavía los clientes. Ahí es donde suele haber un desfase importante y donde las empresas, pues de alguna manera, acaban abandonando si ese objetivo comercial no se alcanza en tiempo, ¿no? Bueno, eso es un poco la experiencia genérica. Implantaciones productivas, como bien ha dicho Amaya, de Guipúzcoa hay muchísimas, ¿eh? Nosotros estamos involucrados en proyectos como menciono hay, como Fagor, Metagra, Hijos de Garay. Entonces, en Microdeco hay un montón de empresas guipuzcoanas que de alguna manera ya están presentes en México, algunas incluso a través de México vendiendo en Estados Unidos, porque no nos olvidemos que hay un factor tractor importante para Estados Unidos. Nosotros tenemos clientes que le suministra a Walmart en México y que Walmart de México le puso en contacto con Walmart de Estados Unidos para suministrar ese mismo producto en Estados Unidos. Y hoy en día ya tiene una filial en Estados Unidos por el efecto tractor. Eso es bastante, no digo muy común, pero sí que ha ocurrido en unas cuantas empresas, concretamente pues unas 10, 12 empresas, el mismo producto se suministra desde México y ha conllevado
a fabricar ya en México para Estados Unidos. Es decir, ¿por qué? Pues porque de alguna manera la entrada desde aquí en Estados Unidos, que se nos hace un poco compleja, sí que se facilita desde México cuando esa empresa estadounidense está muy presente en el mercado mexicano, sobre todo como empresas como Walmart o empresas del sector automoción, ¿no? Las empresas del sector automoción, en cuanto en el sector de automoción hay una causística donde se exige fabricación nacional en muchos países y bueno, pues en el Tratado de Libre Comercio o el Tratado de Autopartes que tiene México con Brasil, pues te permite poder suministrar autopartes desde México a Brasil que no podría suministrar desde España por la exigencia de composición nacional que exigen los fabricantes de coches, ¿no? Tanto en Brasil como en México. Entonces, bueno, la implantación productiva y la fabricación nacional puede ser una exigencia del sector, como es el sector de automoción, y es algo que está ahí presente y que hay que, ojalá todos podamos llegar a tener fabricación nacional, pero es cierto que antes de llegar a eso, pues bueno, hay un recorrido difícil, pero que se puede pasar de manera sencilla. Es decir, una cosa es el periodo que me obligo a tener que pasar, que puede ser de 2 años, pero otra cosa es que lo complique yo, pues porque no he analizado bien al director del proyecto, porque me he liado con un socio local que me está poniendo trabas, porque al final no entiendo, cada vez que voy haciendo negocios me sacan de quicio y me vengo y tal. Entonces, bueno, si nosotros nos adaptamos allí, elegimos a una buena persona, digamos un buen perfil para liderar el proyecto y lo hacemos con austeridad, es muy difícil que la cosa salga mal, muy difícil. Nosotros, de todos los proyectos en total en América Latina, hemos constituido gestionamos 414 proyectos, pero proyectos que se han caído, pues yo diría que no serán más del 10% a lo largo de 20 años. Es decir, 40, 50 proyectos que hayan terminado cerrando es como máximo el 10%. Y normalmente podría decirte que ha habido algunos de esos factores que he mencionado, es decir, una mala selección del responsable, un mal socio o un dimensionamiento excesivo del proyecto. Es decir, esos 3 factores son el 90% de las causas de fracaso, ¿no? De ese 10% de empresas que se han quedado en el intento. Yo creo que, bueno, es importante eso, dimensionar, ¿no? Los costos del proyecto, si va a ser simplemente una comercialización de producto, digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Si no quiero montar nada y quiero vender desde Guipúzcoa, bueno, pues es muy fácil, dedicarle 80 días. Esos son exactamente entre 5 y 6 viajes de 12 días. Yo no puedo ir a una feria una vez al año a vender. Eso es un pelotazo y no tengo mercado y no tengo presencia. Cuando a mí me dicen, no, estamos presentes en México y solemos ir todos los años a una feria, no estás presente en México y acudes a una feria. Son 2 cosas distintas. La afirmación de que estás presente en México es que todos los meses recibes pedidos de México, ¿vale? Eso sí estás presente. Y tienes un comercial dedicado a México, que va cada 45 días, se pasa allí 2 semanas. Bueno, ¿eso se puede hacer desde aquí? Sí, perfectamente. Pero esa atención es la mínima requerida para estar presente en el proyecto, en el mercado. Si no, no podemos decir estamos en México. No, te compran, porque tienes un distribuidor que te consigue un pelotazo cada 8 meses, como mucho. Entonces, hoy de lo que yo quería hablar es de que México es un país de grandes oportunidades siempre y cuando se sepa gestionar el proyecto de llegada a ese mercado. Sea el que sea el sector, creo que es un país de oportunidades importante. Tenemos muchísimos clientes, entre los que menciono algunos, que han tenido que pasar, no digo por flores y gloria desde el inicio, porque han pasado sus penurias durante ese año y medio, 2 años iniciales de arranque y de conseguir objetivos, pero han llegado a un buen puerto y no estamos hablando ni de una ni de 2, estamos hablando de 200 filiales que gestionamos solo en México. Y lo mismo ha ocurrido en Portugal, o en Colombia, o en Brasil, o en Chile, o en Perú. Es decir, son países que tenemos que adaptarnos, que tenemos que saber entrar y que tenemos que ser un poco austeros al inicio, pero
pero no podemos descargar en un agente externo, en un distribuidor, toda la responsabilidad comercial que realmente conlleva un proyecto, porque no va a llegar a algún puerto nunca. Es un poco las recomendaciones que yo haría para desarrollar un proyecto en México o en cualquiera de los países, pues es seleccionar bien al responsable del proyecto, a efectos comerciales o gerenciales, que entienda cómo se hacen negocios, que sepa realizarlos, pero evitar socios, es decir, no descargar en un socio diciendo ya tengo un socio y ya está, él conoce muy bien el país, conocerá muy bien el país, pero lo que no conoce es nuestra forma de trabajar y eso al final se tenía que haber solucionado con una relación mercantil, olvídate del socio local. Si yo conozco una persona en México que me puede ayudar comercialmente, a un contrato mercantil le doy la comisión que corresponda y cuando durante 2 o 3 años vea que realmente me consigue las ventas que yo estoy buscando, le doy la participación, le regalo la participación accionarial que había establecido en el minuto 1, pero se la regaló en el minuto 3, no en el minuto 1. Y eso es lo que yo creo que nos falta, tener esa picaresca que ellos sí tienen, porque nos atan como socios, no les cuesta nada, le regalamos un 20% de la sociedad y luego resulta que deshacernos de él nos cuesta miles de euros, ¿no? Entonces, seleccionar bien a ese responsable y a los socios o partners que voy a tener para desarrollar proyectos es importante. Planificar los gastos, ser austeros en esa etapa inicial también es muy importante. Os he hablado que podemos arrancarnos con una unidad de negocio de 14.000 euros sin personal a una de 50.000 euros con almacén y todo, pero que si queremos poner personal, pues crecerá en los costos tanto como queramos. Tenemos que saber dimensionar cuánto puedo gastarme y cuánto voy a vender, ¿no? Diseñar, obviamente, estrategias fiscales y laborales que no nos metan en líos. Es un país donde la parte fiscal está muy controlada y la parte laboral conlleva muchísimos riesgos si no lo sabemos hacer bien. Existen impuestos adicionales que no existen en España, que conllevan quizá pues un análisis importante para poder optimizarlos. Y luego en la parte laboral, pues aunque los costos laborales sean menores, nos pueden meter en un engorro el no saber algunos aspectos o recomendaciones en el mundo laboral, como puede ser pues, la creación de un sindicato, en fin, problemas que puedan llevarnos en una planta productiva, sobre todo, a tener problemas de gestión de personal, ¿no? Y luego, otro de los factores importantes que la distancia a veces no nos deja ver muy bien las cosas es el conservar el control. El control, el reporte de todo nuestro, digamos, de todo nuestro inventario, clientes, todo lo que es el reporte contable, no es como aquí, tenemos que hacer verificaciones, tenemos que darle importancia a ese control de información que fluye de allí aquí, porque muchas veces pensamos que las cosas van bien y cuando alguien las analiza cada 3 años y se llevan unas sorpresas bastante desagradables. Entonces, sí que es importante que ese control sea igual que el que haríamos en una filial que tuviéramos en Albacete. Es decir, todos los meses tengo que conciliar mis cuentas, verificar lo que me están diciendo y tener un control sobre las cuentas, sin más. Pero no dejarlo abandonado porque la distancia a veces nos tienta a ello y puede conllevar pues bueno, problemas bastante serios, ¿no? De hecho, las causas del fracaso que os comento pues son estas que hemos hablado, que yo creo que es importante tenerlas presentes y que algunos de vosotros que ya las habéis vivido seguramente podríais añadir alguna otra, pero yo, bueno, pues lo he puesto un poco en términos generales, ¿no? Y básicamente pues eso es un poco lo que por mi parte os puedo contar de México. Sí que me gustaría poder haberme adentrado un poco más en temas puntuales, pero como entiendo que ahora cualquiera de vosotros, si queréis, podéis entrar en preguntas, pues yo encantado de contestaros. Muchas gracias, Luis. Puedes dejar de compartir si quieres la presentación para que te puedan ver. Bueno, como habéis podido comprobar, Luis, dentro de lo que es el proyecto de Urglobal, pues con más de 200 empleados, casi 20 años de experiencia, más de 400 filiales gestionadas. Luis, tú llevas casi 30 años en América Latina trabajando y me parece que en México empezaste con ABB Nielsen con la implantación de Ibercontra, de los contadores, ya hace casi 25 años, con lo cual, desde luego, tu experiencia, efectivamente, tu experiencia en el mercado es importante. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, que ya hay alguna, de hecho, en el chat, que ha sido además oportunamente respondida por otro de los presentes,
sí me gustaría aprovechar para comentar algunos de los programas o servicios que también, pues bueno, a raíz de lo que ha estado comentando Luis, podría ser interesante para las personas que nos están escuchando, ¿no? Por un lado, no voy a hablar de todos, pero voy a destacar 4 o 5. En primer lugar, el programa Gipuzkoa Zabaltzen. A relación con lo que decías de las formas de implantación, Luis, tenemos un programa que nos financia la Diputación Foral de Guipúzcoa para apoyar la diversificación de mercados de nuestras empresas. Es un programa Gipuzkoa Zabaltzen donde lo que hacemos es ayudarles de alguna manera a ver hacia qué países pueden diversificar, cuáles son las formas de entrada, etcétera, etcétera. No me voy a extender, pero si hay alguien interesado, después nos podrá contactar y les podremos dar más información. Y como digo, un programa de diversificación de mercados que está financiado por Diputación. Al hilo de esto también, por ejemplo, cuando se habla de lo que son las ofertas, tenemos el programa Lagundes donde ayudamos y apoyamos a las empresas en todo lo que es la generación de ofertas y el poder hacer ofertas cada vez más interesantes en los mercados internacionales, apoyándolos en todo el tema de pues, garantías, financiación, fiscalidad, todos esos temas. Y también me gustaría saber, aunque has hecho un alegato en pro y favor de efectivamente que cada vez es más importante la presencia local y cada vez se requiere más, y esto lo estamos viviendo cada día más los que estamos en la ámbito de internacionalización, la presencia local requerida por prácticamente no solamente en México. Yo creo que es algo que es a nivel internacional. Ya todo el mundo quiere que estés en el país y que no le estés de alguna manera atendiendo desde la lejanía, ¿no? Para aquellas empresas que necesiten, porque no tienen otro remedio, también es cierto, por la tipología de producto, que tengan que hacerlo a través de distribuidores o de agentes, desde la Cámara, desde luego, nos ponemos a vuestro servicio a las empresas para lo que sería esa búsqueda de distribuidores o agentes. Mucha gente nos pide muchas veces agentes, que es una figura muy compleja de buscar y muy compleja de atender también, ¿no? Bueno, simplemente decir eso, que si necesitas información de mercado, búsqueda de agentes, distribuidores, de clientes, que nos pide mucha gente, lo podríamos hacer. Así como también junto con Urglobar todo lo que sería la selección de personas, visados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como decía, existen diferentes modelos de implantación en el país. Luis, tú nos has estado ofreciendo de manera muy, muy clara, yo creo, y a través de tu experiencia, tu amplia experiencia, las diferentes fórmulas de implantación que hay, ¿no? Y bueno, sí me gustaría ahora abrir paso un poco a las preguntas. Aquellos que queréis hacer pregunta podéis abrir los micrófonos e incluso la cámara si os animáis. Y bueno, me gustaría, bueno, hay ya una pregunta que nos hacía Miquel Ibizar sobre la entrada ahora mismo con el tema del COVID, ¿no? Miquel preguntaba cómo estaban los viajes ahora de España a México con el tema del COVID. No nos has contado y quizás sí que, bueno, ya le ha respondido Samuel diciendo que no hace falta, vamos, que Samuel viaja el domingo y que se puede viajar perfectamente, que no hay ningún problema. Te contestaba la pregunta, pero no sé si de alguna manera querrías hacer, Luis, algún aterrizaje a este tema. Nosotros, bueno, en México tenemos unas 110 personas y aproximadamente hay unos 8 o 9 expatriados en el país y están viajando con cierta naturalidad, entre comillas, en el sentido de papeleos y de trámites especiales que sí que conlleva, por ejemplo, Perú, ¿no? Pero no en el caso de México. Lo que sí es cierto que las precauciones que hay que tomar en caso de que te ocurriera algo, yo sí que recomendaría a todos los que viajen pues que tengan un buen seguro de gastos médicos, por si acaso, porque entrar hoy en día en una infección como el COVID en un hospital en México, ya sé que tenemos convenio de seguridad social, que puede recurrir a la seguridad social, pero bueno, sería un Cristo impresionante. Es decir, contar con un seguro de gastos médicos creo que es esencial para cualquier persona que viaje tanto a México como a cualquiera de esos países en estos momentos. Sí. Más allí, yo diría más allí del seguro de la propia tarjeta de crédito, en estos momentos. Sí, en estos momentos más allá. Sí, eso es, porque mucha gente... Nosotros tuvimos una anécdota además que fue como muy especial, pero bueno, hace unos 10 años de una persona que tuvo un accidente de coche en el camino de Guadalajara a Cancún y que era una persona que estaba en Erasmus, o sea, y tenía su seguro y tal, pero claro, se le agotó en el tercer día, ¿no? Y fue bastante crítica la situación y luego afortunadamente salió bien para ella, pero
los gastos que pensamos que la tarjeta de crédito que me cubre, que tal, que pensamos que todo está cubierto, no. Sí. La realidad es que no es así. Sí, nosotros por nuestra casuística de cámara, pues tenemos bastante casuística desde hace muchos años en estos aspectos. También en México, con una rotura de brazo no hace tanto tiempo. Y bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que con los hospitales de México tú puedes ir al que quieras, pero también se puede negociar el precio. Sí, sí. Que me llamó poderosamente la atención porque, claro, estamos acostumbrados a otra cosa aquí. Pero bueno, eso simplemente como anécdota, ¿eh? Como anécdota. ¿Alguna pregunta más que quieran los participantes de la jornada realizar? Aprovechar de verdad que tenemos la experiencia y la presencia de Luis aquí. A ver. Me dicen Andoni. Dice Andoni que mi pregunta es más bien dirigida al miedo que puedan tener de recibir de una visita por un europeo, por el tema de portar el COVID. Sí, a ver, no es tanto por ser europeo, no. Sí que es cierto que las visitas comerciales están ciertamente restringidas. Ander está conmigo aquí, ya estaba allí y bueno, sí que Ander, ¿no? Entiendo que quizá a nivel empresarial sí que se ha restringido un poco, pero bueno, hay más naturalidad que aquí, yo creo, ¿no? En ese sentido. Bueno, naturalidad o menos precaución. No sé, pero sí que es cierto que bueno, cuando se va desde aquí y si antes lo podías hacer en 3 visitas diarias y una semana entera de 15 visitas, pues las vas a ver muy reducidas, ¿eh? Eso se va a notar, ¿eh? Porque dependiendo de quién es, tal, existe también el teletrabajo, se ha potenciado muchísimo y todo eso pues va a limitar mucho el trabajo comercial. No, se está limitando a todos, vamos. Sí, José Luis también hace una apreciación a este respecto, dice que los hospitales están colapsados y hay que recorrer varios para que te admitan. Bueno, ciertamente. Miquel Iguizar nos habla de las elecciones presidenciales que no hemos comentado, efectivamente. Si puede darse o cuándo puede darse un cambio de ciclo, pregunta. A ver, el primer cambio de ciclo ya se ha dado. La salida de Trump es un factor importante para la relación, digamos, para las exportaciones y el proteccionismo que se ha tenido hasta ahora en Estados Unidos frente a México, que incluso llegó a imponer un incremento salarial en el sector de automoción, pues para ser más competitivos. Entonces, sí que es cierto que esa primera parte ya se ha logrado. La salida de Trump va a facilitar mucho lo que es el vínculo de exportaciones nuevamente, la reactivación del TLC, digamos, potenciándolo adecuadamente. Y luego en lo que no sé si se refiere al cambio político en México, que con la entrada de AMLO, lo que ha supuesto, digamos, pues bueno, por un lado ha supuesto, como decía, ciertas paradas en inversiones de grandes infraestructuras, pero tampoco, y ha asustado un poco a la inversión extranjera, eso ha paralizado la inversión extranjera, ha paralizado también por la situación de Estados Unidos. Entonces, toda esa situación no se debe única y exclusivamente al cambio político, sino a la situación que se ha vivido agravada con el COVID. Es decir, teníamos a Trump por un lado, el cambio político incertidumbre por otro, el COVID ahora, pero no, yo creo que ya hemos pasado el punto el peor punto. Yo creo que los próximos 2-3 años, poco a poco vamos a ver una mejoría porque al propio Andrés Manuel López Obrador le interesa empezar a exportar una imagen mejor de la que ha exportado hasta ahora. Sé que de alguna manera eso dará sus frutos quizá en sus últimos años de legislatura, pero tendrá que reactivarse muchas de las cosas que se han visto paralizadas. Eso estoy seguro. Lidia nos pregunta qué barreras culturales, arancelarias, etcétera, son las más comunes en el mercado de México. No, es un país muy abierto, sí que dependiendo del producto puede exigirte cumplir con una tipología de norma en el producto que es una especie de certificación CE, pero allí se llama NOM, norma oficial mexicana, que en algunos productos la exigen, que hay que pasar por un laboratorio para que te lo certifiquen, pero más allá de lo que es una certificación normativa para poder importar el producto y comercializarlo, no es un país que tiene prácticamente aranceles con los grandes mercados, ¿eh? Estamos hablando de que con, por ejemplo, con Estados Unidos, pues prácticamente todos los productos están exentos, hay algunos productos muy puntuales. Ha sido un país proteccionista hasta hace 15 años en sectores como el textil o en sectores que eran propios del país y que quisieron protegerlo, pero todo eso ya se ha liberado.
Y hoy en día, con Europa, existe también prácticamente una exención de impuestos. Lo que sí es importante es que sepamos que no es lo mismo venderlo desde Europa que fabricarlo en Europa. Es decir, yo no puedo comprar en China, facturarlo desde Guipúzcoa y pensar que estoy exento. O sea, la exención de aranceles es a la fabricación de productos europeos, no a la comercialización. Eso es importante. Entonces, si el producto lo fabrico en Guipúzcoa y lo voy a vender allí, es prácticamente casi seguro que esté exento. Bueno, simplemente aclarar que Rodolfo dice elecciones del 21 se cambia la Cámara de Diputados y las próximas elecciones presidenciales serán en el 24. ¿Vale? Sí, todavía está el 24, yo creo que es cuando vamos a ver ese cambio. Ese cambio, Eso sí. es. Sí, Ivonne nos pregunta cómo funcionan los procesos para mercados de software. Bueno, si es un software, habría que preguntarle a Ivonne si es un software dirigido al sector público, al sector privado, y dentro del sector privado si es un software estándar de uso consumidor final cualquiera o empresarial. Porque es muy distinto, es decir, el público pues obviamente va a ir por licitación pública, normalmente en las licitaciones públicas, si los recursos para esa licitación son nacionales, va a exigir que sea empresa nacional la que participa, con lo cual tendría que estar obligado casi a constituirse una sociedad. Si vienen los recursos del BID, del Banco Internacional de Desarrollo, o de algún fondo, digamos, de desarrollo internacional, entonces sí, entonces podrán participar empresas internacionales. Eso a nivel público. Para softwares que van vinculados más a gestión, digamos, de servicios institucionales. Cuando hablamos de software privado, que es lo más común, dentro del empresarial, si hablamos de ERPs o si hablamos de softwares incluso dentro del servicio de sanidad privada, todo eso, pero que son servicios empresariales, softwares empresariales, ahí va a ser un tema de venta comercial que puedes vender desde España, que sí que puedes tener cierto rigor a la hora de hacer el contrato, si es una venta del software con licencia de uso o si es una venta de software con transmisión del código fuente, porque puede haber una implicación de retenciones en la fuente a la hora del pago si lo vendo desde España. Es decir, si yo vendo 100, lo lógico es que me paguen los 100. Pero hay un matiz que en los softwares empresariales pueden llegar a aplicarse, que es que se considere un canon, no un beneficio empresarial, y le apliquen una retención del 10%. De todas maneras, aunque te apliquen la retención del 10%, luego es recuperable en Guipúzcoa, porque esa en el régimen de imputación guipuzcoano, en el impuesto a pagar, se descuenta y se reduce del impuesto a pagar las retenciones en la fuente. En este caso, si tengo que pagar de 100, 25 en Guipúzcoa, pues, y me ha retenido 10 en México, realmente pagaría en Guipúzcoa 15. Tendría que demostrar que me ha retenido 10 el cliente, pero no es una pérdida. Es simplemente es un costo financiero, digamos, pues porque lo tengo que recuperar cuando tenga impuestos a pagar en Guipúzcoa, pero lo recupero, no es costo. Eso a nivel de retenciones que pueden aplicarse a la venta de software empresarial para uso propio de la empresa, no para comercialización. Si yo le vendo a una empresa un software y esa empresa es un software estándar que no lleva parametrización y que no lleva una transmisión de código fuente y tal, es posible que no lleve retención y sería distinto. Muy bien. Ivonne Reynoso es de la empresa, de la startup Neure, que hacen inteligencia artificial para empresas privadas, modelo B2B. Ahí, en principio, si la aplicación es para uso propio del cliente, podrían aplicarle una retención, pero normalmente, ya te digo, en el 95% se puede evitar con un contrato, al definir ese contrato de compra de ese software, para que se considere más una venta de, digamos, de un producto, o sea, de un servicio que no lleve retención. Pero bueno, puede aplicar la retención, pero sería una cuestión de ver el matiz para evitarlo. Eso, por ejemplo, a Colombia siempre llevaría una retención del 10, o a Brasil siempre llevaría una retención del 10, que luego lo puede recuperar en impuestos sociedades aquí. Pero en el caso de México existen bastantes posibilidades de tenerlo exento de la retención. Muy bien, Aitor pregunta si ofrecéis el servicio de contratación de personas en México. Sí, que es que sí. Sí, se tiene un fee sobre el costo empresa del trabajador aproximadamente de entre el 10-15%,
Y luego, bueno, de todos los gastos que haya que cubrir, pues no sé, la gasolina, desplazamientos, aviones, todo eso, pues hay, siempre que sean deducibles, el FIE es el mismo. Si no son deducibles, el FIE es del 30%, porque no, si no nos trae factura de un gasto que será aceptado desde España, o lo que sea, para nosotros tiene un impacto fiscal, ¿no? Pero el FIE, digamos que está en torno al 10-12% Muy de bien. costo empresa. Andoni te pide una reflexión respecto a otros países en los que también estáis trabajando, como países como ves el desarrollo en Colombia, la recuperación de Argentina, la dolarización de Venezuela. Bueno, por partes, pero Colombia es un país mucho más ágil y rápido a la hora de dar respuesta a una posible negociación en cuestión de venta de productos, pero sí que es cierto que está más restringido en sectores. Es decir, como hemos dicho, el sector automoción, pues prácticamente, y máquina herramienta que implique el suministro para ese tipo de industria, pues prácticamente es nulo. Pero sin embargo tiene una orografía donde la construcción de túneles, la construcción de obra civil y todo eso conlleva mucha más inversión y mucha más, digamos, peculiaridad que México. En México, al final, haces una carretera de 200 kilómetros y no hay ninguna curva. En Colombia, para hacer 200 kilómetros, pues te cuesta 20 veces lo que te ha costado en México. Entonces, porque lleva túneles, lleva un montón de cosas. Entonces, nosotros tenemos a nivel tecnológico y de servicios, son más rápidas las respuestas en Colombia que en México, y digamos que son los proyectos que llevamos en Colombia se han desarrollado más rápido, que en ese sector. Pero luego, tecnológicamente, hay mucha más formación en las personas de Colombia al nivel salarial es un poquito más elevado quizá, que en México, pero bueno, yo creo que son mercados que, dependiendo del producto o servicio, se puede analizar como prioritario frente a México. Eso en el caso de Colombia. En el caso de Venezuela, yo creo que ahora se ha creado una oficina de seguridad jurídica para la inversión, para incentivar, porque no va nadie. Sé que ahora había un viaje en febrero que me habían invitado incluso para ir a Venezuela a tratar de incentivar inversiones en Venezuela, pero creo que es un poco prematuro. La verdad es que mi respuesta ha ido en esa línea. Hay tanta desconfianza a lo largo de todos estos años que aunque haya grandes oportunidades, porque está claro que hay carencia de todo, o sea, Venezuela falta de todo, pero bueno, no sé si todavía es el momento, hay que esperar. Argentina, yo viví un año en Argentina, en el año 94. Ha tenido tantos altibajos que siempre, cada vez que cae más de lo que cayó la última vez. Entonces, nosotros concretamente no hemos montado oficina, y fíjate que la conozco y he viajado y me encanta el país, pero ahora mismo ha estado restringido 5 años con la libre circulación de capital. Es decir, que aunque ganes un euro, no lo puedes traer. Luego, el tipo como lo tienes que dejar allí, la devaluación abismal que ha habido, pues si tenías 100 euros, es que en año y medio que no has podido mover el dinero y que no podías dolarizarlo, de 100 euros has pasado a 4. Entonces, ¿qué ocurre? Que el esfuerzo titánico que conlleva crear una empresa y ganar dinero se ve anulado por la falta de seguridad jurídica que tiene el país todavía, ¿vale? De que ponen reglas que después de 5 o 6 años tengo amigos que han montado una empresa abismal allí, que han ganado muchísimo dinero, pero que durante 4 o 5 años se sentían cómodos, pero que es que en el año 5 se cortó el grifo y han estado 5 años sin poder, ganando dinero, pero ganando en pesos argentinos, que hoy en día es prácticamente nulo todo el beneficio, ¿no? Es un poco, y todo ese esfuerzo en 12, 13 años, pues desgasta muchísimo, porque al final dices, joder, ¿para qué estoy allí? ¿No? Sí que es cierto que en este caso han dado servicio al exterior desde Argentina con mano de obra bastante económica. Y bueno, lo facturaban no desde Argentina, sino, bueno, desde Argentina pues, lo suficiente para justificar los costos, pero los beneficios los han ido trasladando a través de exportaciones de servicios hacia España, porque era la única manera que había para poder hacer negocios en Argentina.
Ujú. Bueno, Asier de Géminis pregunta cuáles son los márgenes de referencia para agentes comerciales y distribuidores. Concretamente, él habla de máquina herramienta, aunque creo que ya has hecho mención antes de la Sí, falta puede del sector. estar, a ver, en proyectos, si el agente comercial trabaja en proyectos muy puntuales, digamos de líneas de montaje, que estamos hablando de, pues, yo qué sé, de millones, la comisión es muy baja. Estamos hablando puede estar en un 2,5, 3%. Cuando hablamos de máquinas, concretamente, pues yo qué sé, una prensa o un control numérico o una máquina, no sé, inyectora de plástico, la comisión puede ser más elevada, puede llegar hasta el 10%, porque son cosas más puntuales y que hay que pelear continuamente y que de alguna manera el agente, pues bueno, no es una oportunidad que le ha surgido y que dice, oye, voy a enfocarlo, te voy a poner en contacto y tal y cual, y me das un 2-3%, y porque son proyectos muy, muy grandes y no se puede cobrar un 10% de 3 millones de euros o de 5 millones de euros. Pero sí que es cierto que cuando es algo puntual, pero relativamente recurrente, 3, 4, 5 máquinas al año, pues la comisión puede ser un poco más elevada. Lo que a mí me parece excesivo es un 10, pero sí que las he visto. Lo que nosotros recomendamos es pues en torno a... O sea, si yo tengo, depende del acuerdo que tenga con el agente. Nosotros tenemos agentes que trabajan, por ejemplo, con un fee pequeño, con un fee, digamos, de 800.000 euros para cubrir esos gastos telefónicos y tal y cual, que siempre pueden suponer un impedimento. Joder, pues no he ido porque al final lo tengo que poner de mi dinero. Y el de aquí le dice, oye, vete a visitar a no sé quién. Y el otro, pues no va porque le cuesta pasta. Entonces, bueno, pues a veces hay un fee pequeño para que esas peticiones de la matriz hacia la gente se cumplan. Oye, vete a visitar a tal o vete a visitar a no sé quién, y por lo tanto no sea costo para la gente, y la comisión, eso te permite que la comisión sea menor, la puedas bajar quizás a una comisión del 4 o 5%, que es más ad hoc, ¿no? Tanto para la gente como para la empresa de aquí. Muy bien. De Indian Cold pregunta si tenéis alguna experiencia en el sector textil. En el sector textil tenemos unas 5 o 6 empresas, una que vende trajes, por ejemplo, para novios. Bueno, pues aquí ya no se casa casi nadie. Bueno, se casan, pero no se visten. Y allí todavía existe más tradición histórica de bodas, ahora coyunturalmente por la situación del COVID no ha habido ninguna, pero bueno, sí que tenemos en el sector textil, por ejemplo, una de trajes específicos con una tienda cara al público y con luego presencia en las grandes superficies, digamos, tipo el Corte Inglés de allí, ¿no? Que se llama Palacio de Hierro. Y esta empresa pues tiene una facturación y una rentabilidad más o menos acorde a las expectativas de ese mercado, que es muy, muy sectorial dentro del textil. Luego tenemos otras en distintos países, pero bueno, en México tenemos otras 2, 3 experiencias de sectores un poquito más masivos, pues por ejemplo ropa de niños, que se compra hecha en China y que se vende en México, pero con diseños, digamos, de España. Tiene unos márgenes muy potentes. Lo que ocurre es que sí que es cierto que el textil, aunque ya no es un sector protegido en México, sí es un sector observado. ¿Qué quiero decir con eso? Pues las únicas anécdotas que hemos tenido de dumping y que hemos tenido de inspecciones hacia las empresas han sido en el sector, un poco en ese sentido de costos y de compra, ha sido en el sector textil. Hablo del dumping, ¿no? Pero bueno, sí, experiencias. Son empresas rentables, están funcionando, llevan con nosotros más de 10 años y ahí están. Muy bien. Indian Cold estaría más bien en el ámbito de ropa de femenina, lo que decías, en la distribución tipo Palacio de Hierro. Yo creo que Sí, por ejemplo, ¿qué ocurre con Palacio de Hierro? Pues, a ver, al final tener un córner o 8 córners en el Palacio de Hierro, joder, el Palacio de Hierro es la puerta de entrada, como digo yo, la más bonita, pero al final no es la más rentable, ni mucho menos. Incluso puede ser costosa, porque te pueden exigir tener allí a la persona que atienda tu córner y que ya es un costo. Aunque sea una edecán de medio pelo, pero tienes el costo. Luego, trabajas prácticamente en muchos casos con una especie de consigna. Es decir, entregas el producto, pero te pagan a medida que se vende. Te hacen descuentos cada vez que si abro, que si no abro, que si tal. Bueno, tiene sus peculiaridades. Los márgenes aparentes
aparentes pueden estar en torno al 35 o 40%, pero los márgenes reales de Palacio Hierro pues, llegan a un 25% a veces. Entonces, bueno, Palacio Hierro yo creo que es un buen punto de entrada, pero no penséis que vais a hacer dinero ahí. Es decir, yo lo que haría es, si estoy en Palacio Hierro, aprovechar que estoy en Palacio Hierro para potenciar mis ventas en el resto de cadenas o si puedo hacerlo incluso con tienda propia. En fin, yo creo que ahí es todo un mundo. Tengo distintas experiencias que están en Palacio Hierro, pero bueno, son muy especiales en ese sentido. José Plaza, vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, pregunta cómo ves las posibilidades de negocio para las oficinas de ingeniería. ¿De ingeniería concretamente en qué sector? Supongo, no sé, José, si se refiere en general, porque es del Colegio de Agentes. A ver, la ingeniería... Del Colegio de Ingenieros. Sí, la ingeniería, digamos, enfocada a industria, por supuesto que no hay. Aquí estamos llenos de oficinas de 20, 30 personas que son ingenierías que hacen desde, no sé, desde softwares para empresas específicas, o tenemos ingenierías que hacen incluso distribuciones de planta, layouts, en fin, todo, ingenierías que se dedican a todo el tema de mejora continua de una empresa. Eso no existe allí, con lo cual hay mucho desarrollo en ese tipo de ingenierías. Lo que ocurre es que muchas veces son proyectos que se pueden contratar desde México en el exterior, a empresas alemanas, empresas francesas, empresas españolas, porque la ingeniería en sí no requiere de una presencia. De una presencia local, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el departamento de ingeniería que hace el desarrollo X está en España y lo que sí hace falta es esa oportunidad de negocio que existe en ese sector de ingeniería industrial. Lo que sí hay que hacer es atenderlo adecuadamente, como he dicho antes. Es decir, tiene que tener, no vale con ir a una feria una vez al año, sino que tiene que tener, bueno, pues ese amiguismo para poder entrar en las plantas productivas a las cuales les vas a vender el servicio, ¿no? Y eso conlleva pues el esfuerzo comercial que se requiere, pero sí es un ámbito de oportunidad. No parece que haya más preguntas en el chat. ¿Alguna última cuestión, algo que queráis comentar los que estáis? No parece que haya más, Luis. Muy bien. Ninguna pregunta más. De todos modos, bueno, agradecerte, Luis, agradecerte mucho toda tu ponencia. Hay varias personas que estaban agradeciendo a través del chat también el que haya sido tan real, comenta alguno, como Andoni, tan en el mercado. Deciros también a las empresas que estáis participando que aquellas que queráis de alguna manera hacernos una exposición de vuestro caso particular y queráis profundizar un poco en las posibilidades que tengáis de aterrizar en el mercado de México o profundizar lo que estéis haciendo ya allí, por favor, poneros en contacto con nosotros, tanto con Almudena como con mi compañera Almudena como con Luis o con la cámara o conmigo misma, pues un poco para mantener una reunión individual y podernos explicar vuestra casuística y así poder ver si os podemos ayudar en este aterrizaje en México. Y por mi parte, nada más, Luis, no sé si quieres decir alguna cosa más antes de cerrar la sesión de hoy. Agradecer a todo el mundo, a todos los presentes. Alguno conozco, he visto aquí, le veo ahí a unos cuantos que son incluso algún cliente y compañero y de incluso del mismo pueblo, que le estoy viendo ahí. Y tengo también algún buen amigo que también estaré esta tarde con él, o sea que veo que hay mucha empresa conocida. Y nada, agradeceros a todos en particular. O sea que eso es lo único. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis, por haber participado y haber sido tan clarividente en tu participación. Gracias también a todos los que habéis participado y, bueno, pues seguimos en contacto. Eskerrik asko. Gracias.